estamos ya al final del tiempo ordinario de la iglesia, que como yo les he dicho anteriormente, lo ordinario para la iglesia no es lo ordinario para la sociedad y el mundo. Lo ordinario son las enseñanzas que Cristo nos ha estado enseñando durante todo el año para que nosotros nos enfoquemos nuestras vidas, nos encarrilemos y sigamos el camino hacia la vida eterna. Y hoy Cristo nos está hablando de que si se mantienen firmes, conseguirán la vida. No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes si se mantienen firmes. Siempre para el final del tiempo ordinario, la iglesia trae unas lecturas que son un poquito fuertes, y si no estamos firmes en la fe, nos da el miedo de que el mundo se está acabando, de que hay guerras, se levantará nación contra nación, y hoy día vemos que hay varias naciones en guerra y en destrucción. Pero él dice, si se mantienen firmes, conseguirán la vida, y ni uno de sus pelos los perderán. Oye, pero si vamos a ser perseguidos y nos van a matar, ¿cómo es posible que ninguno de nuestros pelos los perderemos? Porque no se está refiriendo a nuestro mundo, se está refiriendo a la vida eterna, de la cual siempre hemos estado hablando. Y se conoce también estas lecturas así podríamos decirle terror, de miedo, se conoce como la escatología, que escatología no es más bien que el estudio del final de los tiempos. Yo recuerdo, yo desde niño, estaba yo en escuela elemental, y hubo un día, creo que fue en el año 82, de que los planetas se iban a alinear. Y entonces se creó un caos, porque en las noticias hablaban de la alineación de los planetas. Le estoy hablando del 82. O sea, hace tiempo atrás, hace casi 40 años o más. Y entonces hablaban de la alineación de los planetas, que iban a haber catástrofes, que los océanos iban a cubrir, nosotros somos del Caribe, de Puerto Rico, que los océanos iban a barrer las islas del Caribe. Y yo estaba asustado, imagínense, un niño de 12, 13 años, y eso iba a pasar en los próximos meses. Y recuerdo una anécdota bien bonita, que teníamos una clase de matemáticas, y había un examen en esos días que supuestamente se iba a destruir el Caribe y parte del mundo. Y estábamos hablando, pero ¿para qué vamos a estudiar si esto se va a fastidiar? Y entonces estábamos un día en un grupo en el salón, y el profesor estaba explicando, esto viene en el examen la semana que viene, Cuando se acaba la clase, yo siempre me pasaba con 3 muchachos más, éramos siempre 4 que estábamos juntos. Y nos reunimos con el profesor después de la clase. Oiga, mister, ¿pero usted va a dar examen la semana que viene? Sí. Y la alineación de los planetas. Póngase a estudiar, porque si no hay ninguna alineación de los planetas, ustedes se van a colgar en el examen. Y ahí tuvimos que ponernos, como decimos aquí, ponernos las pilas y estudiar para el examen. Cuento largo corto, ¿qué usted cree que pasó con la alineación de los planetas? ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Se destruyó el Caribe? ¿Se destruyó el mundo? Yo estoy aquí todavía, a menos que ya estemos gozando de la vida eterna, ¿no? Así sucesivamente. Luego en el año 2000, ¿se acuerdan ustedes de Y2K? Las computadoras se van a paralizar, los aviones van a chocar en el espacio, los barcos van a perder sus contactos y se van a estrellar. Pasó el Y2K, ya han pasado 22 años de Y2K. Seguimos aquí. Y durante todos estos años de que yo era niño, yo he visto guerras, que si en el Líbano, que si en el Medio Oriente, que si en las Malvinas en Argentina, que si no sé qué. Y todo esto ha pasado. ¿Por qué les traigo esto a colación? En aquella época, cuando yo me estaba criando, no había redes sociales, no había internet, no había Facebook, no había Instagram. Hoy en día, especialmente desde que empezó el lockdown durante el COVID, muchas personas empezaron a poner cosas, que si la vacuna tiene esto, que si la vacuna te da esto, que si la vacuna aquello otro, que si el cura tal allá en Perú dijo tal cosa.
Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Creamos un caos, empezamos a tener miedo, repartimos o compartimos esas informaciones que vemos en las redes sociales y vivimos una vida de terror y de miedo. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. En otras palabras, no tengan miedo, estas cosas tienen que pasar. Durante el COVID yo me acuerdo, esto estaba vacío, solamente habíamos 1 o 2 lectores, Víctor y Verónica, que siempre fueron fieles al coro aquí durante la misa, el sacerdote, que era Padre Jerry o Padre Ferdinand, y un servidor. Y yo recuerdo que en una de las homilías yo dije, que fue más o menos para esta época, que varias personas me habían dicho, oye, Josian, ¿será esto el comienzo del fin del mundo? Y yo le dije, yo no sé, pero el Evangelio dice que ni los ángeles del cielo lo saben, ni siquiera el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Oye, si Jesús no lo sabe, ¿tú crees que el cura de Perú que puso algo sabe más que Jesús? ¿Jesús alguna vez mintió? Por lo menos en la Biblia no está. Y yo dudo muchísimo que Jesús haya mentido alguna vez en su vida. O sea, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo del Hombre, solo Dios lo sabe. Ni el día ni la hora. Entonces somos tan faranduleros que nos ponemos a ver cosas en las redes sociales y las compartimos. A veces en la misma iglesia lo compartimos. ¿Para qué? Para crear miedo. Entonces, si hay algo en contra que perjudique la iglesia y alguien lo pone, ¿tú sabes qué es lo que yo hago? Yo voy a vaticano.com y ahí veo todo, bueno, no todo, pero trato de buscar de lo que se está hablando. ¿Y saben qué he encontrado? Que no hay nada de lo que están compartiendo en las redes sociales. Y Cristo, yo se los he dicho a ustedes en varias homilías anteriormente, donde en el Evangelio de San Juan, antes de Cristo ir al Monte de los Olivos, antes de ser arrestado, él está orando al Padre, Dios mío, no te pido por estos, te pido por los que le van a creer a estos, que los mantengas en mi unidad. ¿Y quiénes son los que le van a creer a esto? ¿Quiénes son ahora mismo los que le están creyendo a esto que decía Cristo, a los apóstoles? Todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando comenzamos a tener miedo o pánico, que es peor, porque si tengo miedo, por ejemplo, esto es un secreto, no se lo diga a nadie. Yo siempre le he tenido miedo a las lagartijas. En Puerto Rico le decimos lagartijo. Yo puedo ver un lagartijo aquí. Y mientras él se quede ahí, yo aquí, no hay problema. A la que me brinque aquí, porque tengo miedo. Pero si alguien me lo tira encima, yo me defiendo. No es que voy a entrar en pánico o algo así, no. Y yo conozco mujeres que le tienen miedo a la cucaracha. Pero si ven una cucaracha, o la matan o la espantan, ¿no? Porque no podemos caer en pánico, porque si caemos en pánico, ¿qué va a pasar? Descontrola nuestra vida, hasta podemos sufrir una depresión o un paro cardíaco y nos vamos. O sea, todas estas cosas tienen que pasar. Pero lo importante es no caer en pánico, ver la enseñanza de la iglesia y seguir las enseñanzas de la iglesia. No seguir las enseñanzas del cura de Perú o de fulano que es del ministerio tal que puso esto, o de fulano que es el pastor de la iglesia tal que puso esto otro. Porque entonces, ¿qué va a pasar? El demonio le gusta crear división, porque cuando hay división, ¿qué pasa? Hay debilidad, se cae la muralla y puede entrar el enemigo. Toda cosa que nosotros escuchemos, que viene de Dios supuestamente, yo soy el que soy, como decía el Evangelio, si lo encuentro se los leo. Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero cuando le den esos mensajes, yo escuchaba hoy un sacerdote hablando, cuando le den esos mensajes y ustedes caigan en pánico, eso no viene de Dios. Ya sea que su mamá se lo haya dicho, que su mejor amigo, su mejor amiga o su maestro. Si le causa a usted pánico, eso no es de Dios. Importante. San Agustín decía,
Acepten la primera venida de Cristo, y así no temerán la segunda venida de Cristo. Fíjense ese pensamiento de San Agustín. Acepten la primera venida de Cristo, y así no tendrán miedo para la segunda venida de Cristo. Que puede ser la segunda venida de Cristo, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 100 años, en 1000 años, 2000 años, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo del Hombre, solo Dios lo sabe. ¿Y cómo aceptamos la primera venida de Cristo? Manteniéndonos firmes y no cayendo. ¿Cómo? Siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus sacramentos, las enseñanzas del Evangelio. Y si seguimos así, el día de nuestra muerte, ¿qué va a pasar? La vamos a aceptar porque hemos seguido todo el tiempo la vida de Cristo. ¿Que vamos a caer y vamos a fallar? Claro que vamos a caer y vamos a fallar. Pero cuando caigamos y fallemos, ¿quién está ahí para ayudarnos a encarrilarnos otra vez en nuestras vidas? Está Jesús. ¿Y quién está ahí? ¿Quién nos ayuda a encarrilarnos? Mírenlo ahí de frente. El Padre, el sacerdote. Yo caí, hay que aceptar, humillarnos. Fallé esta semana, fallé estos días. Acepto, voy donde el Padre en la reconciliación. Y gracias a la misericordia de Dios, que a través del sacerdote nos perdona nuestros pecados. Acepten la primera venida de Cristo y no tendrán miedo a la segunda venida de Cristo. Que el Señor les bendiga.